hablando de la solidaridad internacional, es decir, son gente que no puede ni producir ni trabajar y así no se levanta precisamente un país. Aparte de que están en guerra, que parece que se nos olvida que el Polisario está en guerra, los saharauis están en guerra y es una cosa que aquí se está silenciando y no se está hablando y está muriendo gente. Buenas noches, Juanma. ¿Bien? Muy bien, muy a gusto. Hay que decir, y lo digo públicamente, siempre te lo digo en privado, que me gusta cada vez más la primera parte de la alternativa, ese formato tan chulo que hacéis entre Unai Cano y tú. Pues muchas gracias. Yo me dedico a leer, yo soy en ese caso ventrílocuo, básicamente. Yo soy el monigote que lee lo que vosotros hacéis, así que un gran trabajo. Tenemos una mesa intensita hoy, ¿eh? Sí, así es, Loreto Chando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con ganas de hablar? Siempre. Sí, sí. Loreto, no. Voy a decir que en maquillaje, esto tengo que confesarlo, y en maquillaje le he dicho, por favor, Loreto, cuando yo pida la palabra necesito que me des un poco de chance, digamos, porque vamos, hay veces que me cuesta. Un segundo porque, Loreto, tengo que decir que no hay mejor espectadora de STN que mi madre, porque siempre que salgo yo me ve, evidentemente, en ese sentido no puedo quejarme de ella nunca, por otras muchas cosas y por Mi madre estilo. también. Y mi madre me dice, oye, dile a Loreto que por ahí cuando va a la sexta está tan calmadita y tan comedida y esperando su turno y cuando está aquí prende fuego a la mesa. Pues porque me tenéis... o sea, yo me siento aquí como si esto fuese el coto de Doñana y yo fuese un lince en extinción. Oh. Siempre me ponéis toda una mesa de derechones y estoy yo sola aquí y claro, o sea, o me levanto y... Pues es que no puede ser. Pues, Sofía... Nos ha llamado derechones. Te dejo que presentes al Empezamos bien. Pero con cariño, ¿eh? Sí, ya, claro. Sin acritud de ningún tipo. Sí, mucho cariño. En la otra parte de la mesa Yo no soy tenemos rencoroso, pero me acuerdo. Vale. Teresa Gómez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. He de decir que Loreto se comporta así porque está en confianza y está en familia. Le pasa igual en el Época, en la Audiencia Nacional, que también suele ser la que más habla con... Buena señal, entonces. Javier Venegas, buenas noches. Muy buenas noches, aquí esperando a hacer de derechón. Roberto Vaquero, buenas noches. Encantado de estar aquí. Le han decidido como derechón a Roberto Vaquero. Sí, No, a ver, con mis antecedentes políticos dicen lo contrario. ya te Con lo él no digo. había coincidido nunca. Es más, cuando me han dicho quién era, he dicho, bueno, o sea, que os habéis tomado, que han cambiado la medicación, que habéis puesto a dos de izquierdas en una misma mesa. Pero vamos a ver, nosotros intentamos representar siempre todas las sensibilidades políticas y precisamente una de las cosas en las que se basa 7NN y también la alternativa es que el dogma de izquierda a derecha creo que está un poquito obsoleto. Por eso somos la alternativa y es lo que intentamos demostrar cada Pero noche. sí, ya sabes que os quiero igual. Igual, a pesar de vuestras taras. Pasan las mejores familias. Bueno, Sofía, vamos a hablar de muchos asuntos. Uno de ellos, evidentemente, la cumbre, lo hemos adelantado antes, entre España y Marruecos, una cumbre que durará 2 días y las que tú nos has contado antes alguna novedad, cuáles serán los integrantes de la delegación española, pero Paloma Guardia, tú tienes más detalles. Sí, Juanma, la crisis diplomática y migratoria entre Marruecos y España no tiene fin. Este miércoles ambos países se reúnen en Rabat para celebrar la cumbre bilateral de alto nivel. Aunque inicialmente estaba prevista para diciembre de 2020, Marruecos la suspendió y abrió una crisis diplomática que se agravó cuando en 2021 el líder del Frente Polisario ingresó en un hospital español. Marruecos respondió abriendo la frontera a más de 5.000 marroquíes. En marzo de 2022, Pedro Sánchez reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y además hay que recordar que la presión de Marruecos por hacerse con Ceuta y Melilla tampoco es un misterio. El 9 de septiembre de 2022, Marruecos escribía una carta a Naciones Unidas en la que confirmaba que Ceuta y Melilla son marroquíes y la frontera empieza en el Mediterráneo. Un rifirrafe que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha querido zanjar hoy. A mí no me tiene que certificar ningún país la españolidad de Ceuta y Melilla, ni la de Valladolid, ni la de Barcelona, ni la de Santiago de Compostela. Ceuta y Melilla son españoles. Punto. Bueno, cuando dice que puntos suspensivos, teniendo en cuenta los antecedentes de este gobierno. Venga, dejamos al lince que Córrete un poco. Trote. A ver, yo coincido con él, no creo que haya ningún problema en el hecho de que Ceuta y Melilla vayan a dejar de ser españoles. Sí que me preocupa un poco más el tema de la política exterior que está manteniendo o que ha mantenido el gobierno de Sánchez con determinadas variaciones así un poco veletas, sobre todo con el tema de Marruecos. Me preocupa, pero también es cierto que creo que esté perdón, que trago mal, que esté el gobierno que esté, el gobierno marroquí históricamente ha tenido a cualquier gobierno
me da igual desde que ha gobernado este país, bastante debajo de la bota, porque en realidad son la puerta de Europa. En tema de yihadismo, lo he contado aquí muchas veces en esta mesa, sabéis que uno de mis mejores amigos fue el enlace de antiterrorismo de la Audiencia Nacional durante 10 años y siempre lo ha dicho, que el comportamiento del gobierno marroquí en materia de antiyihadismo es ejemplar, pero creo que el gobierno marroquí utiliza esa ejemplaridad o deja caer que esa ejemplaridad podría dejar de ser tal ejemplaridad si no se atienen muchas veces el gobierno que esté, ya te digo, que me da igual que sea hasta ahora o Partido Popular o PSOE, a determinadas demandas, por decirlo suavemente. Bueno, hay que decir que de esta cumbre se esperan pues, avances, se supone, en la relación entre España y Marruecos y compromisos. Hasta ahora hemos visto muchos compromisos por parte de España. No sabemos cuáles son los compromisos a los que se va a someter Marruecos, que generalmente en los últimos años, sobre todo desde que está Pedro Sánchez en la presidencia, solo ha obtenido ventajas del gobierno socialista. Entre otras cosas, la renuncia imperdonable al Sáhara. No hablamos como territorio, sino las responsabilidades históricas que tiene nuestro país con el pueblo saharaui en un cambio, en un viraje vergonzoso, sobre todo desde el punto de vista de la dignidad en las relaciones internacionales, abandonando a ese pueblo. Un activista por los derechos de los saharauis, Ali Salem, si no recuerdo mal, porque antes creo, Alep, que he pronunciado mal tu apellido, va a estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer. ¿Lo he pronunciado esta vez bien? Sí, lo has pronunciado. Vale, es que antes, en la primera parte de la alternativa, he dicho, te lo he cortado, Alisem, mi compañero Manu de Castro, siempre pendiente de nosotros, me ha corregido por redes. Muy bien. En unos segundos te pido que aguantes porque vamos a hablar del asunto saharaui contigo. Vale, perfecto, muchas gracias. Decíamos, es un abandono indigno al pueblo saharaui y no entendemos por qué. Porque no podemos afirmar de lo que no tenemos pruebas, pero se habla evidentemente, recordemos el asunto Pegasus, ese supuesto espionaje, bueno, espionaje demostrado tanto a Pedro Sánchez como a varios ministros. ¿Quién podría estar detrás de él? Pegasus es una tecnología, ese programa de origen israelí que tiene una gran relación Israel con Marruecos y le presta tecnología. No sé, yo, más que, aparte de la indignidad, es decir, de la indignidad con los saharauis, estamos todavía sin saber, es decir, es una decisión que ni siquiera ha sido una decisión colegiada desde el punto de vista que la ha tomado el gobierno. La ha tomado Sánchez, Pedro Sánchez. Y la ha tomado Pedro Sánchez sin consultar absolutamente con nadie y, de hecho, sin dar cuentas a nadie, porque nos enteramos porque se filtró una carta, la carta enviada a Marruecos, que no nos dijo el gobierno que había mandado. Es decir, quien suelta la prenda es el propio Marruecos. Es decir, la opacidad con la oposición es algo que históricamente la verdad es que no se había vivido. No, pero no solo con la oposición, es que es la opacidad con todo el mundo. Nadie sabe... Sí, pero si empiezas por la oposición es que ya apaga y vámonos. No, pero claro, pero sí, claro, pero es que la oposición, esto es España, pero bueno, es el propio Sánchez con sus propios allegados. Es decir, el gobierno no tenía ni idea de lo que iba, de la decisión que había tomado. A día de hoy seguimos sin saber nada y nos debe una explicación. Es decir, esto espero debería ser un poco como lo que luego supongo que hablaremos, la ley del sí es sí. Sí, como para decir, esto es pisar un chicle, es decir, este chicle lo ha pisado y no podemos hacer como que ya ha acabado el tema, ¿no? Es que el tema está en la mesa. Pero Javier, si no va a pasar por el Congreso de los Diputados la aprobación de enviar armamento pesado en los carros de combate, los Leopard, a Ucrania, porque le da absolutamente igual, ¿crees que va a pasar por el Parlamento para dar explicaciones de esto? No, pero bueno, él podrá hacer lo que le salga de las narices, pero nosotros tenemos que seguir exigiendo que dé explicaciones. Cosa que me parece una chorrada que no pase lo de los Leopard, porque ganaría por mayoría absoluta esa votación. Bueno, a ver, ¿qué diría? Esquerra, Bildu, etcétera. No, esos no. Pero sabes que tienes el apoyo del Partido Popular, el apoyo de Vox... de la mano del Partido Popular, porque electoralmente... Claro, sería... Yo me gustaría decir varias cosas sobre esta cumbre. En primer lugar, esta cumbre va a ser la constatación de lo que ha hecho Sánchez en este último tiempo con Marruecos, que nos la ha vendido como un gran éxito para España y que hemos sacado muchas cosas, pero yo lo que veo es la traición a los saharauis, porque se habla del Sáhara como si fuera solo un territorio, pero recuerdo que los saharauis, muchos de ellos están viviendo hacinados en campos de tiendas, los cuales están viviendo de la solidaridad internacional, es decir, son gente que no puede ni producir ni trabajar y así no se levanta precisamente un país. Aparte de que están en guerra, que parece que se nos olvida que el Polisario está en guerra, los saharauis están en guerra y es una cosa que aquí se está silenciando y no se está hablando y está muriendo gente.
Bueno, nosotros hemos estado en los campos de refugiados y conocemos, bueno, a Taleb también le conocemos bastante. Y hay que decir que precisamente esta cumbre lo que va a hacer es cimentar lo que ya se ha hecho, que para mí es la traición y para mí es legitimar el chantaje de Marruecos con respecto a la inmigración de hacer lo que quieran, porque ahora mismo Ceuta y Melilla es española, pero hay partidos musulmanes que ya están siendo prácticamente fuerzas dominantes. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, más que nada porque la población marroquí en esas ciudades cada vez es mayor y esa gente está influida por la dictadura de Marruecos. Recordar que Marruecos es una dictadura islámica terrible, y que parece que a la gente se le olvida, pero en Marruecos los presos se suicidan, y digo se suicidan haciendo hincapié en que realmente no se suicidan. Entonces son cosas que me parece una vergüenza que Sánchez esté haciendo la cruzada con Ucrania y sin embargo con Marruecos está haciendo la genuflexión, porque eso de que es ejemplar Marruecos será con el antiterrorismo y además cobra por ello. Entonces no sé hasta qué punto es ejemplar cuando están poniendo el cazo, porque España siempre está pagando ayudas y está haciendo colaboraciones, etcétera, y haciendo la genuflexión constantemente a una dictadura islámica que lo que debería hacer es confrontar con ella y dejar de ser su perrito faldero. Y no solo recibe dinero para cooperar con España en materia antiterrorista, que estoy de acuerdo con Loreto, ¿no? Que, o sea, todos los fiscales a los que le preguntan sobre esta materia, es cierto que dicen que existe una gran colaboración entre un país y otro, pero Marruecos también ha demostrado, como en otras ocasiones, como por ejemplo cuando se acogió en España de manera ilegal al líder del Frente Polisario, a Brahim Ghali, como de un momento para otro puede abrir las fronteras y crear el caos en España. Lo ha demostrado y de hecho se lo ha recordado en varias ocasiones a Sánchez. ¿A cambio de qué? A cambio no lo sabemos de qué, porque es cierto que el tema del espionaje al presidente del gobierno y a varios ministros del gobierno está en la Audiencia Nacional, pero creo que no va a tener mucho recorrido y que por lo tanto nunca se va a saber a cambio de qué se ha cedido el Sáhara a Marruecos. Pero a mí hay una cosa que de verdad me resulta un poco de bipolaridad en determinados medios conservadores, no pongo nombres, que es que aquí ahora nos metemos con Marruecos y apoyamos al Sáhara, pero al mismo tiempo estamos criminalizando al Frente Polisario. ¿Nos ponemos de acuerdo? O sea, ¿sí o no? O sea, estamos con Marruecos, con el Polisario, con ninguno de los dos son criminales de guerra. ¿Cómo va el tema? No sé, los medios conservadores me tienen desconcertado. Una cosa es, porque los saharauis, no quiero apuntar con el dedo a nadie. Y la potestad que tiene España con respecto al Sáhara, y otra cosa diferente es... Seguimos ahora debatiendo, pero antes tenemos que saludar a Taleb Ali Salem, activista saharaui político. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer, muchas gracias. Bueno, en su opinión, ¿cree que conoceremos pronto algunas de esas presiones ante las que está cediendo Sánchez? Bueno, yo creo que las presiones, algunas ya las conocemos y otras no las conocemos, o algunos, solo un círculo muy reducido es el que las conoce. Yo creo que esta cumbre que se va a celebrar mañana solo viene para materializar esa cooperación que hay entre Marruecos y España, pero no cooperación en materia de relaciones normales entre dos estados, sino una cooperación de sumisión, básicamente. Yo creo que mañana se va a materializar esa sumisión y ese lacayismo que tiene el gobierno español. Es una relación básicamente que atenta, yo creo, de forma directa contra todos los valores y principios que supuestamente son el sostén de este gobierno de coalición. Se está apoyando y se está haciendo cómplice de una dictadura que practica las violaciones de derechos humanos más feroces, que practica la ocupación y el genocidio contra el pueblo del Sáhara Occidental, que utiliza a los migrantes como hoja de presión política, que utiliza el soborno dentro de las instituciones europeas, que utiliza el espionaje a través del programa Pegasus y que al fin y al cabo utiliza todos estos métodos mafiosos y son apoyados y avalados, incluso también aplaudidos por el gobierno de Pedro Sánchez, que ya digo, perdió el norte y perdió toda la credibilidad que pueda tener un gobierno demócrata, ¿no? Pero Taleb, lo acabas de decir, las presiones en el Europarlamento, bueno, presiones, directamente sobornos, de los que cada vez hay más indicios y pruebas en el Europarlamento, el programa Pegasus, el viraje inexplicable en la política internacional española al respecto de Argelia y de Marruecos, eso una persona no se levanta y lo hace de un día para otro. Hay una motivación detrás. Hasta ahora todo el mundo especulamos, pero vosotros, que por desgracia sois quienes más sufrís precisamente la presión del régimen de Marruecos, ¿tenéis algún dato más? ¿Tenéis alguna certeza del por qué?
Bueno, las versiones y las teorías son muchas. Yo creo que hemos visto todas las teorías y cada una tiene razón en cierto modo, pero yo creo que el núcleo, como bien has mencionado, para que un gobierno tome una decisión así, que no solo atenta contra nuestro derecho como un pueblo que lleva 50 años luchando por la descolonización, sino que atenta de forma directa contra la legalidad internacional, que es lo que defienden en Ucrania. Y esto también es muy llamativo, que en Ucrania defienden la legalidad internacional y se oponen a la ocupación, y al mismo tiempo vemos que en el Sáhara Occidental están apoyando una ocupación ilegal y apoyando a una potencia que ocupa, por lo cual yo no tengo una explicación, pero por supuesto tiene que haber un motivo para que este gobierno tome esta decisión y sobre todo para que apoye a Marruecos en su ocupación del Sáhara Occidental. Y ya de forma muy breve me gustaría señalar que los saharauis, cuando reclamamos al Estado español que cumpla con su responsabilidad con el Sáhara Occidental, no le estamos pidiendo solidaridad con una causa ajena, tan solo le pedimos que cumpla con lo que le manda la legalidad internacional y que es descolonizar un territorio que de forma ilegal entregó a Marruecos en el año 75. Taleb, te pregunta Roberto Vaquero. Bueno, Sí. Taleb, ¿crees que esta cumbre va a servir para legitimar la traición del gobierno de España y de la izquierda, por lo menos gran parte de la izquierda española, a la causa del pueblo saharaui? Por supuesto, yo creo que ya ha sido muy visible. Incluso hemos visto que esa traición no solo se limita a apoyar al gobierno marroquí en su ocupación ilegal al Sáhara Occidental, sino que se ha extendido a otros ámbitos. El Partido Socialista votó en el Parlamento español en contra de mandar ayuda a los refugiados saharauis. O sea, estamos hablando ya de cuestiones humanitarias y que el gobierno español, aparte de apoyar a la potencia que ocupa nuestra tierra, que explota nuestras riquezas y recursos naturales, lo que quiere ahora es matarnos de hambre en campos de refugiados. Por lo cual yo creo que muchas veces en su discurso también hacen halago de esa humanidad y de esa defensa de los derechos humanos y el derecho de los pueblos y la solidaridad, pero en sus acciones lo que vemos es una crueldad que roza lo cínico, ¿no? Y no podemos tampoco justificar, yo creo, esta alianza con Marruecos bajo justificaciones de que viene en términos económicos y que será positivo para España, porque tengo que mencionar aquí, y ha sido publicado por prensa hace pocos días, que la posición del gobierno español en apoyo a Marruecos lo ha puesto completamente en una posición contraria a Argelia, que es uno de nuestros principales apoyos, y las pérdidas alcanzan los 773 millones para las empresas españolas solo en los últimos 6 meses debido a la congelación de relaciones con Argelia, por lo cual de Marruecos no se está ganando absolutamente nada, incluso las cosas que supuestamente se habían acordado no se han obtenido y han pasado los meses, las fronteras con Ceuta y Melilla siguen cerradas, los reclamos de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, incluso sobre aguas canarias, siguen vigentes y lo hemos visto en manifestaciones y declaraciones de políticos marroquíes, por lo cual no sabemos qué ha conseguido a cambio el gobierno español y no puede justificar esta alianza bajo términos económicos o políticos, porque básicamente viola los términos económicos que benefician a este país y por supuesto viola también los jurídicos porque apoya a un régimen que viola los derechos humanos y ocupa un territorio de forma ilegal. Taleb, tú acabas de hablar, en este caso, del hecho de que España tiene que defender los derechos humanos y también las obligaciones que tiene con el pueblo saharaui, unas obligaciones históricas y legítimas por nuestro pasado con vosotros. Pero, sin embargo, a mí me llama la atención que no hablas de España, hablas de Estado español, y en concreto cuando vemos que el Congreso del Frente Polisario número 26 admite de la delegación española a representantes como gente del BNG, gente de Bildu, gente de los anticapitalistas, gente que, en su mayoría, precisamente no cree en el conjunto de España, en la unidad de España o en la defensa precisamente de las legitimidades históricas de España como nación. ¿Entiendes entonces que eso pueda restar apoyos a vuestra causa? ¿Es complicado pedir apoyo al conjunto de España cuando tus socios son ese tipo de gente? Bueno, porque yo creo que también aquí muchas veces se analiza desde una perspectiva muy equivocada, ¿no? Nosotros no le estamos pidiendo ayuda ni le estamos suplicando limosna a nadie, simplemente yo como ciudadano que vivo en este país tengo que cumplir con una ley, tengo que pagar mis impuestos y si no lo hago, si no cumplo con la legalidad vigente en España, puedo ser detenido o multado. Lo que le estamos pidiendo a España básicamente es eso, que cumpla con la legalidad internacional que le obliga desde hace 50 años y si se sigue reiterando en todas las resoluciones de las Naciones Unidas, que descolonice el Sáhara Occidental. Esto por una parte. Por lo cual aquí los saharauis no estamos suplicando nada ni le estamos pidiendo ayuda a nadie. Simplemente le estamos pidiendo que al igual que colonizó nuestro territorio durante más de 100 años e explotó nuestros recursos naturales y al marcharse no nos entregó la soberanía, sino que le entregó las llaves de nuestro territorio a Marruecos, que lo ocupó por la fuerza militar, ocupación que siguen apoyando hasta hoy en día, lo que le estamos reclamando a España es eso, que cumpla con la legalidad internacional. Así que dejo claro que no le estamos rogando nada a nadie, ni limosna ni ayuda, sino
sino que cumpla con la legalidad internacional. Y en segundo punto, la lucha de los saharauis es una lucha por la existencia. Estamos hablando que estamos viviendo en un campo de refugiados, sufriendo bombardeos de una feroz ocupación marroquí, por lo cual nuestra lucha es por la existencia y vamos a abrir las puertas a todas las personas que estén dispuestas a ayudarnos, muy lejos de las ideologías, de los colores, un poco incluso de esa lucha que se pueda llevar aquí interna, ¿no? De ideologías de derechas, izquierdas, blanco, negro, marrón. No, nosotros estamos luchando por la existencia y cualquier persona será bienvenida mientras se solidarice y decida abanderar nuestra lucha y nuestra causa. Ali Salem, muchas gracias, queda clarísimo su mensaje, gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias, un placer. Roberto. Quería decir una cosa de antes que ha dicho ella, que el discurso este de no, Brahim Ghali entró ilegalmente. Brahim Ghali tiene DNI. O sea, está la gente diciendo lo de nadie es ilegal, diciendo que si todo el mundo tiene cabida, que no sé qué, y un tío que tiene el DNI de España no va a poder venir a España a curarse. No sé, es que tiene un pasaporte y un pasaporte falso según el juez. No, y un DNI. Pero sí, ya, falso según el juez. No, el DNI no. Sí, según el juez es falso. Porque a los saharauis se les dan las facilidades para venir. Entonces todo el mundo puede venir. El nombre y el apellido que no correspondían con el de Brahim Ghali, tanto el suyo como el de su hijo, y eso está en una causa judicial, ojo, que no es un dato que yo me estoy inventando. Puede venir todo el mundo menos él, ¿no? Porque puede venir todo el mundo que no venga pero con que si entra con su nombre falso. sabe que hubiese sido detenido, porque tenía una causa abierta en la Audiencia Nacional. Igual puedes venir sin documentos. No, porque luego defender a fronteras abiertas. Por puntualizar que Brahim Ghali efectivamente vino con una documentación falsa, porque si venía con la suya tendría que haber sido detenido. España, si no le hubiese detenido, hubiera incumplido la legislación internacional, porque Brahim Ghali, aparte, hay indicios, o por lo menos testimonios contra él, por haber practicado, por ejemplo, violaciones como castigo con los detenidos. No estamos, quiero decir, que tampoco es una figura que tiene luces y sombras. ¿Pero quién le acusa de eso? La Audiencia Nacional tiene dos... Teniendo en cuenta... y teniendo en cuenta que él no vive aquí, es decir, ¿quién es el que ha promovido esas denuncias? Marruecos. Ya lo sé, por eso lo sabes. Por eso lo sabes. Paralelas, por favor. Sí, pero que tendría que haberlo la Audiencia Nacional haber cumplido con sus obligaciones y en tal caso haberlo llevado y haberlo juzgado. Mira, yo, más allá del tema de Brahim Ghali, que vuelvo a lo mismo, o sea, es que me resulta un poco bipolar esto de, no, apoyamos al pueblo saharaui, pero nos metemos con Brahim Ghali. O sea, es una cosa que yo no alcanzo a entender, o creo que aquí la gente tiene poco conocimiento de quién es Brahim Ghali y a qué se dedica en el Sahara. Pero bien, más allá de todo esto, creo que el compañero que ha entrado, perdón, ¿no? Taleb ha dicho algo que es muy importante para mí y que es la materia económica. Quiero decir, el Medgaz está cerrado desde hace meses. Esta semana pasada Italia y Argelia anunciaron un nuevo gasoducto conjunto que convierte a Italia, lo convierte en el hub de gasístico de la zona del Mediterráneo, desbancándonos a nosotros. O sea, tened en cuenta que nosotros importábamos principalmente el gas de Argelia. O sea, eso supone un detrimento económico muy importante para este país. O sea, más allá de cualquier tema que estemos tratando, es que en materia económica, o sea, que el Medgaz esté cerrado con la que está cayendo, cuidado, que por eso es más son muchos miles de millones al año. O sea, porque podemos entrar a discutir, podríamos estar discutiendo toda la noche si Brahim Ghali es un criminal de guerra o un héroe. Aquí cada uno ve a la gente como quiere, o sea, porque puedes incluso ser las dos cosas. Puedes ser un héroe y un criminal. Pero creo que el plano económico es un plano que muchas veces se nos olvida cuando hablamos de este tipo de cumbres. Nos centramos en el político y el económico al final implica subidas de impuestos, menoscabo del sistema del bienestar. Bueno, estamos viendo en pantalla a Melchor Miralles, él es periodista, y vamos a hablar con él respecto a la dimisión del exalcalde de San Sebastián socialista, Odón Elorza. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues antes vamos a ver cuáles fueron los motivos que pudieron motivar, nunca mejor dicho, la dimisión de Odón Elorza. Lo vemos. Odón Elorza dice adiós a su vida política. El diputado socialista por Guipúzcoa y exalcalde de San Sebastián lo publicaba así en sus redes sociales, junto a una carta para sus compañeros de partido. Con emoción os comunico mi renuncia al cargo de diputado. Disculpad si alguna vez os fallé y si mi voz desafinó.
Esta renuncia pretende ser un gesto de lealtad al Partido Socialista y a la vez de coherencia con mis ideales. A pesar del comunicado emitido, las razones de su repentina renuncia parecen no quedar claras. Y es que si retrocedemos unos meses, recordamos que Elorza se vio presuntamente envuelto en una gran polémica. Cote Cabezudo, fotógrafo de modelos e íntimo amigo del exdiputado, fue condenado por abusos sexuales, una trama que durante años estuvo silenciada, hasta que las víctimas hablaron y saltó, entre otros nombres, el de Odón Elorza. El abogado de las víctimas, Mario Díez, así lo contaba en exclusiva para 7NN. Entre los que se encuentran políticos, ertzainas, militares, presentadores de televisión, políticos. Uno de los testigos protegidos señala de manera inequívoca a Odón Elorza. Ese testigo le sitúa como la pieza fundamental en el triángulo de captación de jóvenes que acababan en manos de Cote Cabezudo. Disney entonces se lanzó a preparar un documental con las víctimas contando el caso, en el nombre de ellas. El caso Cote Cabezudo es una investigación penal respecto de un fotógrafo donostiarra. Las víctimas que accedieron a dar voz al caso acordaron con la multinacional Disney 3 puntos. Solo impusimos 3 compromisos para hacerlo. Que el documental se emitiera sí o sí, que nadie decidiera no emitirlo después de pasar nosotras por el dolorosísimo proceso de hacerlo. Tras 3 meses de grabación y una vez recogido el testimonio de varias víctimas, Disney ha decidido no emitirlo y devolver todos los derechos a la productora. Por ahora las víctimas no han recibido ningún tipo de explicación. Unos abusos que se silenciaron durante décadas y que por el momento seguirán guardados en un cajón. Bueno, hay que decir que los motivos por los que Odón Elorza haya abandonado la política solamente lo sabe él. Nosotros lo que tenemos claro es la carta de dimisión en la que él simplemente se limita a decir que su sitio en la política ha terminado. Hay que decir que él quería seguir encabezando las listas por San Sebastián, no le permitió el partido y por tanto ha dado un paso al lado. Pero una figura sobre la que se han lanzado muchos titulares, de hecho algunas de las frases más polémicas las pronunció aquí, ya lo hemos visto antes, Mario Díez, abogado de algunas de las víctimas de Cote Cabezudo. Mario, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, te damos las gracias también por estar con nosotros, también gracias una vez más a Melchor Miralles. Vosotros habéis seguido el caso Cote Cabezudo muy de cerca, incluso a ti, Mario, te ha costado demandas y estar en la picota, estar en los titulares, porque también a ti se te ha perseguido por denunciar las actividades de este fotógrafo que finalmente sí que fue condenado. Sí, y curiosamente las demandas vienen dirigidas al letrado de las víctimas de Cote Cabezudo, cuando el letrado lo único que traslada son testimonios que acredita en sede judicial y no hay ni una sola acción que se dirija contra aquellas personas que aportan el testimonio, pero sí contra el letrado de las víctimas de Cote Cabezudo, que es el que lleva ese testimonio a donde hay que llevarlo, que es a la autoridad judicial. No deja de ser sorprendente. Melchor, también queríamos hablar contigo de algo que sí que ha salido publicado en algunos medios, pero que no está teniendo la repercusión que a nosotros nos parece, por lo menos desde el punto de vista del interés informativo, debería tener. El hecho de que esté en un cajón guardado la serie que hablaba del caso Cote Cabezudo, que debería haberse estrenado hace varios meses. Yo particularmente, como usuario, estaba deseando verla y no sé por qué no puedo. Bueno, pues no puedes porque no se ha estrenado. Disney compró esta serie documental, una serie documental producida por Señor Mono, de un altísimo nivel de producción, de enorme complejidad, más de un año de trabajo. Anunció su estreno, distribuyó a algunos periodistas que escriben del asunto televisivo y de plataformas la serie, hizo un tráiler, lo comunicó a sus abonados en sus redes sociales y llegó el día 23 de noviembre del pasado año, que era la fecha oficial de estreno, y no se estrenó. Y hasta hoy, y de forma insólita, Disney devolvió el 100% de los derechos a la productora. Es decir, Disney ha pagado un dinero porque producir bien como se produjo esta serie por parte del señor Mono pues cuesta dinero, y Disney pagó la serie pero no la emitió.
Señor Miralles, cuando leemos la carta de despedida de la política de O'Donnell Orza, él argumenta simplemente que su tiempo en la política ha terminado, que no puede aportar nada más al Partido Socialista. ¿Usted cuando la leyó le convencieron sus argumentos? Bueno, que es el tiempo político de O'Donnell Orza, yo creo que terminó hace tiempo, exactamente cuando hicimos público que O'Donnell Orza aparecía en la causa de Cote Cabezudo como persona clave, como ha explicado el letrado Mario Díez, en la estructura de captación, y después era una persona clave en la estructura de protección de que ha dispuesto Cote Cabezudo. Su comunicado, bueno, pues ahí está. Yo tengo algunas informaciones que apuntan por otro sitio, ¿no? Y es que Pedro Sánchez y el Partido Socialista llevaban tiempo viendo a ver cómo se desembarazaban de O'Donnell Orza, que era un problema, y yo creo que sigue siéndolo para el Partido Socialista por su relación con el caso Cote Cabezudo, sin duda ninguna. Mario, tú como abogado, usted como abogado, perdón, de parte de las víctimas, nos comentaba que había recibido demandas por simplemente citar frases textuales de algunas de ellas. No sé en qué situación se encuentra ahora mismo O'Donnell Orza al respecto de esas acusaciones. Bueno, O'Donnell Orza en su momento me interpone una demanda civil por derecho al honor. Me la interpone estando en curso la tan cacareada querella que expresó en redes sociales que iba a interponernos al señor Miralles y a mí porque pues todo esto era como una conspiración de la extrema derecha y vamos, todos estos exabruptos que él soltó, y que al final la querella tal como la anunciaba era falsa. A base de darse publicidad a que era falsa, la tuvo que interponer, y a la vez que estaba interpuesta esa querella por delitos de injurias y calumnias contra el señor Miralles y contra mí, él ejercita una acción civil en la que me reclama la nada menos despreciable cantidad de 300.000 euros por la vulneración de su derecho al honor. El juicio civil se celebra y, no obstante, nosotros hacemos valer la prejudicialidad penal que, como establece la ley, pues es preferente en el sentido de que no se puede dictar sentencia en el asunto civil mientras el asunto penal no esté completamente liquidado. El asunto penal por el juez de instrucción queda sobreseído hace ya unos cuantos meses, en el sentido que manifiesta el magistrado que todo lo que se ha dicho en relación no solo a O'Donnell Orza, sino a las magistradas Yolanda Domeño y Victoria Cinto, se ajusta a la veracidad de los hechos y es un asunto de relevancia pública, con lo cual este juez entiende que la acción penal no puede prosperar, y no obstante, sobre esa resolución ha interpuesto un recurso de apelación, de tal manera que mientras que la resolución no sea firme y el recurso de apelación no concluya, la acción civil que tiene el Orza planteada contra mí está en suspenso, pendiente de dictar sentencia. No obstante, el juicio fue un completo revolcón para O'Donnell Orza, con abundante prueba documental de su implicación en el caso Cote Cabezudo, de sus vínculos con Cote Cabezudo, desde su retrato en la página que Cote Cabezudo comercializaba la pornografía infantil, hasta testimonios que hablaban de situaciones más que comprometidas del señor Elorza con menores. Un juicio que es celebrado en audiencia pública y que todo lo que allí se despacha no lo dice Mario Díez, lo dicen testigos bajo juramento con obligación de decir verdad y apercibidos de incurrir en delito de falso testimonio. Ninguno de esos testigos ha recibido la más mínima acción legal por parte de O'Donnell Orza, que sabrá que lo que dicen es verdad y no quiere meterse en que se puedan explayar más en un juzgado si ejercita alguna acción legal. Entonces, pues a la espera de que se resuelva el tema penal y que lo civil dicte
lo que creo que es inevitable, que es la desestimación de la demanda del señor Elorza. Mario, Melchor, esta pregunta la lanzo al aire. Volviendo al asunto simplemente de Cote Cabezudo, una persona contra la que había tantísimos testimonios, tantísimos indicios y cuya causa fue progresivamente retrasándose, no abriéndose, hasta que fue un calvario judicial de años y años, hasta que ya llegó a juicio y a una sentencia. A muchos nos extraña esa situación, es bastante raro, bastante peculiar que algo se retrase, se dilate de esa forma cuando hay tantos indicios en su contra, ¿verdad? Bueno, Mario lo explicará más atinadamente que yo, seguro, porque Mario Díez es el letrado de las víctimas. Yo soy nada más que periodista, pero la instrucción de este caso, inicialmente llevada por la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo, es importante que la gente se quede con el nombre, fue una absoluta calamidad hasta el punto de que tuvo que ser apartada por la audiencia de la instrucción de este caso por no cumplir con su obligación de perseguir el delito. Algunas víctimas me han dicho que ellas se han sentido más violadas por Ana Isabel Pérez Asenjo que por Cote Cabezudo. Y bueno, una vez que Ana Isabel Pérez Asenjo fue apartada de este sumario, no del juzgado, que sigue siendo titular del juzgado 4 de San Sebastián, pero sí apartada del caso Cote Cabezudo, el asunto, no sin muchísimas dificultades, pues llegó a juicio. Pero para que se hagan ustedes una idea, al fiscal, sus jefes de la Fiscalía de San Sebastián no le aportaron todos los discos duros que obraban en el sumario, en la causa, de modo que el fiscal fue a acusar a Cote Cabezudo sin disponer de toda la información que había sobre Cote Cabezudo. O sea, es una instrucción judicial que es uno de los mayores escándalos de la historia de la justicia en España. Mario Díez, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Nos queda muy claro su mensaje. Gracias. Muchísimas gracias. Loreto, mientras ellos hablaban, hacías tus comentarios aquí en la mesa. Quiero que des tu opinión. Pues sí, a ver, no me parece una absoluta locura, pero una absoluta locura acusar a una persona que, habiendo habido una causa judicial que ha pasado por manos de 2 magistrados y no han visto ningún resquicio de delito contra una persona, acusarla de un delito. A mí me parece una absoluta locura y una absoluta barbaridad. Y luego hay cosas que es que estaba mirándome con Teresa, que también hace tribunales, que me parecen, o sea, de perogrullo. No, mira, es que el fiscal, que además yo le sigo en Twitter, es un tío maravilloso y que ha llevado esta causa, o sea, y está con las víctimas al 100%. Eso es verdad. O sea, que al fiscal, la fiscalía y sus jefes de la fiscalía no le han dado los discos duros. ¿Desde cuándo los discos duros te los da la fiscalía? Te los tendrá que proporcionar el juzgado. Digo yo, que es donde está la causa judicial. O sea, es que estaba oyendo una serie de cosas y luego, no, es que nadie se hacía querella contra la gente que acusó a Odón Elorza por falso testimonio. Vamos a ver. Sí, caballero, que es usted letrado y creo que debería de conocer la jurisprudencia de este país como mínimo. O sea, en España, primero, en fase de instrucción, nadie puede cometer... Bueno, sí, te pueden acusar de falso testimonio, pero es un archivo de plano. Segundo, para que se abra una de falso testimonio, y hay que cogerse a las sentencias del Supremo, tiene que ser con sentencia firme y venir reflejado en la propia sentencia el magistrado que pone la sentencia que has cometido, bueno, lo que en Estados Unidos es perjurio, que en España no existe. O sea, falso, aquí es un delito de falso testimonio. Entonces, claro, para mí eran una serie de incongruencias, una detrás de la otra, jurídicas, que ¿qué queréis que os diga? Y lo siento mucho, mira, vamos a ver, Odón Elorza, o sea, y cualquiera que haya pisado el Congreso más de 2 veces en su vida, o sea, sabe que ha dimitido porque era el último verso suelto que le quedaba al Partido Socialista Obrero Español en este país. O sea, Odón Elorza es el señor que votó en contra de los magistrados del Constitucional del Partido Popular, porque dijo que no le daba la gana, que aquello era un conchabeo y un contubernio entre el Partido Popular y el Partido Socialista para sacar adelante los nombramientos, leche. O sea, Odón Elorza ha sido la mosca cojonera, por decirlo de alguna manera, de Pedro Sánchez en los últimos meses. También se manifestó, fue muy crítico con lo del Sáhara, por cierto. Sí, claro, es que te lo estoy diciendo, Odón Elorza era el verso suelto del Partido Socialista. O sea, y Sánchez no lo quería ir. Y se ha retirado porque es un tío que a mí, como político,
sea, chapó, me quito el sombrero, porque yo lo preferiría en el Congreso. Perdió las primarias también, yo creo que Sí, también sí, tiene que sí, ver sí. que no se ha podido tener el retiro dorado en Donosti. Sí. Hablamos precisamente de actualidad judicial. Tú, Teresa, también que la sigues habitualmente. Sí, además ahora estaba justo preguntando a fuentes judiciales sobre la posible vinculación del caso Cote Cabezudo y el Orza, y a mí fuentes judiciales que conocen a la perfección el sumario me confirman que nunca existió ninguna vinculación entre el Orza y el caso Cote Cabezudo. En el caso de Cote Cabezudo, sí, por supuesto, ya está condenado y hubo unas acusaciones, pero en el caso del político, a mí me confirman que nunca ninguna. Es que es una barbaridad, para mí, de verdad. Yo puedo entender que tú creas que pasa algo, pero... Y acusar a un fiscal de supuestamente proteger cuando ese fiscal, precisamente si tiene que ir contra un político, no, además se puede decir, va contra cualquier político. El fiscal se llama Jorge Bermúdez, o sea, porque además él mismo en Twitter habla muchas veces del caso de Cote Cabezudo, o sea... El fiscal... Y ha tenido varios fiscales esa causa, es decir, que no ha tenido solamente un fiscal. Metiéndose porque está totalmente indignado por cómo fue la sentencia y la bajada de las penas de la sentencia. Sí, Quiero decir, sí. o sea, el fiscal del caso de Cote Cabezudo se ha dejado la salud casi en ese caso. Que no me vengan a mí con tonterías. Bueno, pues vamos a más asuntos, Loreto, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón al juez Llarena y Puigdemont podría estar más cerca de volver a España. Lo vemos. Puigdemont rendirá cuentas en España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencias sobre los acusados del proceso y da la razón al magistrado Pablo Llanera, quien emitió la euroorden para traer ante la justicia española al expresidente de la Generalidad, que huyó a Bélgica en 2017. No es la primera vez que el país miembro de la Unión refugia a criminales españoles. Varios integrantes de ETA se han resguardado allí desde al menos la década de los 80, a pesar de que España pidió que fueran entregados. Lo explicaba Jesús Villegas en 7 al día. Si aplican la ley, evidentemente tienen que entregar a ese señor porque es un delincuente de un delito que se conoce en Europa como de traición. Ahora bien, si ponen su ideología por encima de la ley, pues harán lo que les apetezca. Sin embargo, Bélgica podría negarse declarando la no garantía de los derechos de los presos. Lo que dice la sentencia es una hipótesis ad absurdum, teórica, abstracta. Si no se fueran a respetar los derechos fundamentales de los detenidos, obviamente no se los podría entregar. Pero es que España es un Estado completamente democrático. Pero, ¿qué pasaría si Puigdemont llegara a España? Así lo decía Loreto Chando en La Alternativa. Cuidadito, que se puede comer 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación. Es que igual la jugada le sale total y absolutamente rana. La única forma que tiene este señor de no volver esposado a España es una: que el Tribunal General de la Unión Europea le mantenga la inmunidad parlamentaria. En el momento en que ese señor cruce la frontera, tra. Es decir, a pesar de la reforma del Código Penal en los delitos de sedición y malversación, Puigdemont no quedaría libre de prisión. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea crea así un precedente para futuras situaciones similares. La pregunta ahora es, ¿qué hará Sánchez para no perder a uno de sus aliados de cara a las próximas elecciones? Loreto, por alusiones. Sí. Tra. No, vamos a ver. Vuelvo a lo mismo. O sea, Puigdemont lo tiene fastidiado. Vamos, no voy a decir palabrotas que luego se enfadáis. O sea, la cosita de Puigdemont la tiene un poquito cuesta arriba. Y la tiene cuesta arriba por un motivo muy sencillo. Y es que, pese al cambio del delito de malversación, la Fiscalía, ahora falta que... primero, el juez Llarena, que antes el compañero, sí, es Llarena, que el magistrado instructor es la derogación de la sedición, piensa que va por el tipo agravado. Los fiscales del procés, en el caso de Junqueras, que sería el equiparable a él, va por el tipo agravado, porque sí que hay otros a los que les hace la rebaja. Ahora falta que la sala segunda se diga que sí o que no. ¿Cuál es el problema para Puigdemont? Que en el caso de que la sala segunda diga que sí que va por la malversación agravada, al decaer el delito de sedición y pasarse al de desórdenes, el delito más grave es la malversación. Y la malversación agravada tiene una inhabilitación máxima de 20 años. Junqueras se fue con 13 porque iba en concurso la malversación y la sedición tiene una inhabilitación menor que la malversación. ¿Qué ocurre ahora? Que de cárcel, la agravada se va a ir a uno menos que, porque son 9, pero que puede subir hasta 12 más los desórdenes, o sea, se va a ir a 12, que Junqueras estaba en 13 de prisión.
O sea, es que se va a ir con 12 de prisión y 20 de inhabilitación. O sea, es que la jugada les ha salido rana. ¿Cuál es el problema de...? Bueno, queda os pregunto a vosotras, sobre todo como expertas en tribunales, queda otra posibilidad. No, falta el TJUE. Claro. TJUE, con G, para que la gente no se entienda. Claro, porque Tribunal General de la Unión Europea. pueden decir que Que le mantienen la inmunidad. Que le mantiene la inmunidad. Sí, bueno, pero y también cabe otra posibilidad, corregidme si me equivoco. Se le duraría y es que, hasta las que elecciones. realmente digan, no, es que no hay garantías procesales para Puigdemont pero en yo no España. creo que eso llegue a pasar no nos nunca en volvamos España. Pero digo, porque que es otro de los clavos en los que se agarrarían. Sí, en el caso creo de los que etarras, a ver, cuando Bélgica se ha negado a extraditar etarras, o sea, aquí el tema es, España ha sido condenada varias veces por el Tribunal de Derecho por tocarle la carita a los etarras. ¿Vale? Y se sabía que se les tocaba y a Bélgica en determinados momentos se ha cogido. Un segundo, hay que decir, pero en este caso un no. segundo, Neto, para aclararlo, que puede haber habido casos en los que eso se haya demostrado. No queremos desde aquí decir que a todo etarra que... No, porque de hecho, no, yo estoy diciendo que y de hecho ellos denunciaban por sistema Sí, maltrato porque... Sí, pero bueno, creo que son 9 condenas. 9 de... Sí, pero vamos. No vamos a justificarlo, ¿eh? No, Pero no 9 estoy de... justificando. Yo te estoy haciendo un análisis jurídico. O sea, quiero decir, Bélgica se ha acogido a no extraditar en determinados momentos acogiéndose a eso. Pero en el caso de Puigdemont no tiene nada que ver. Pues estos no son delitos de terrorismo. O sea, ese señor va a ir a la prisión por malversador de caudales públicos. Básicamente por tocarnos la pasta a todos los españoles. Teresa. Sí, yo creo que con esta resolución es cierto que Puigdemont está un paso más cerca de España, ¿no? No va a venir por su propio pie ni mucho menos, pero en el momento en el que Puigdemont pise sobre el español sería detenido de manera inmediata y puesta a disposición judicial. Ahora no puede porque tiene inmunidad europarlamentaria. Claro. Ahora mismo no, pero en el momento en el que se pronuncien y pise sobre el español, que no lo va a pisar por el momento hasta que se pronuncie justo por esto, sería detenido. Yo sí que estoy con Loreto, ¿no?, de que la jugada al gobierno le ha salido bastante mal, porque ellos no pensaban que la malversación agravada se pudiese aplicar en el caso de los independentistas catalanes. Y ya no solamente cuenta con un auto de procesamiento del juez Llarena, sino que también cuenta con el análisis de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y yo estoy completamente segura de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo también va a respaldar la malversación agravada a los independentistas catalanes. Mira, te quito la sedición y te pongo la bajita. Claro que no tiene lógica. Loreto, un segundo, que está... Yo, de verdad, la educación que tienen Roberto Vaquero y Javier Venegas, que están siempre esperando su turno, yo la admiro. Roberto y luego Javier. Somos leguleyos. Es decir, que nos estás metiendo en un berenjenal. Yo la verdad es que veo que, no sé si es porque trabajáis en eso, que le veis como mucha esperanza al Poder Judicial, como si fuera independiente de verdad en España. Yo no lo veo así. Creo que el poder político es otro debate, pero tiene mucho que ver. Porque ya no solo por estos reajustes que han hecho ahora recientes, sino los que podrán hacer en el futuro, o si le indultan o si inician determinados procesos. Aparte de la defensa que tenga Puigdemont de irse a otro sitio, veremos a ver qué hace. Pero yo, sinceramente, y te hago la pregunta, ¿tú crees de verdad que se va a comer más marrón de cumplir más pena o más, más sanciones cuando vuelva, si es que vuelve, que si lo hubieran pillado desde el principio? Obviamente no. Y te voy a decir más. Se va a comer los 2 años de preventiva. Se va a comer los 2 años de preventiva. ¿Sabes por qué? Porque este juicio va a ir rapidísimo, porque es solo uno, ¿vale? Entonces le van a juzgar, le van a condenar y le van a indultar. Por lo tanto, no, yo te hablo... A ver, una cosa es que tú te comas los 2 años de preventiva porque después te van a indultar y todos sabemos que te van a indultar, y otra cosa es que te condenen a esa pena. Quiero decir, la pena se la va a comer... Pero le están preparando las condiciones para cuando vuelva, que no le pase como a los otros. El problema de Puigdemont es que él no quiere pisar prisión. Claro. Ya, bueno, sí, no, o sea, sí, ya se lo hemos visto. Pero que él está negociando y está haciendo cosas para intentar evitarlo o minimizarlo, y va a ser menos que lo otro. Muy contentos, Loreto. Muy contentos vamos a quedar. O de 4, que te recuerdo que son 2 de preventiva... No, la máxima preventiva que puede cumplir son 4 años. Son 4. Sí, pero la máxima, pero estamos hablando de que puede ser menos. De 2 también. Por poder ser, puede ser mucho menos. Y poco, y que firmen y digan, bueno, sale y que firmes. También puede pasar. Segundo, por favor. Javier. Pero el juicio no iba a durar un mes. Javier. ¿Con él? Sí. Javier. Voy. Perdón, Javier. No, me quedo muy contento sabiendo que efectivamente se han equivocado en el gobierno y al final la jugada le sale mal y Puigdemont va a ser condenado por el delito de malversación agravado, lo que sea. El caso es que este señor va a ser indultado. Es decir, yo lo que me quedo es con los resultados. Es decir, a mí la justicia española yo no... ¿O no? Depende del gobierno que gobierne. Espérate que termine. ¿Feijóo le va a indultar? Espera que termine, por favor, Venegas. Pues ahí es una pregunta que habría que formular en su momento porque yo no las tengo todas conmigo. Claro.
¿Y si gobierna Feijóo le va a indultar? Depende de lo que le ofrezcan. Es lo que te estoy Todos diciendo. hablamos catalán en la intimidad, chico. Javier, es lo que estoy diciendo. Es decir, yo no sé lo que va a hacer Feijóo, ¿lo sabes tú? Yo no lo sé. Es gallego, ¿no? Yo no lo sé. Es decir, no lo sabe ni él ahora mismo, según vaya la fiesta. Pero lo que yo quiero decir con todo esto es que sí, que yo no sé. Es decir, los tribunales, yo creo que los jueces son bastante más independientes de lo que pensamos. Sí, Son bastante más independientes de lo que pensamos. a 29,9. Es decir, y otra cosa es que la voluntad a veces del legislador es torcer la mano del juez, es torcer los tribunales, pastelear los tribunales. Evidentemente, si hablamos de la parcialidad y la imparcialidad, igual te refieres igual a un órgano que no es jurisdiccional, que es el Tribunal Constitucional, es decir, no es un juzgado. Es que eso no No es poder judicial. Es decir, terminar solamente. Es decir, lo que quiero decir con todo esto es que los españoles vemos que la justicia, los jueces hacen un esfuerzo importante por aplicar la ley, la inmensa mayoría de ellos. Pero lo que vemos es que el modelo político es, digamos, como un anticuerpo que actúa contra lo que es la ejecución de la justicia, simplemente, ¿no? Bueno, pues vamos muy rápido a un tema que no queríamos dejar pasar, y en este caso, Roberto, te pregunto a ti directamente. Supongo, bueno, tú eres una persona bastante comprometida en diferentes, has pertenecido a diferentes colectivos, has hecho bastante lucha, por decir así, en el sentido de reivindicativa en las calles. Y no sé si has escuchado o has visto esta noticia, la indignación que hay dentro de los grupos antisistema del independentismo catalán después de que un policía nacional se infiltrase durante 3 años denunciando que conseguía información en base a relaciones textualmente socioafectivas, por decirlo de una manera suave. Vamos a ver un resumen de lo ocurrido y luego nos das tu opinión. Yo es que... Dani, un chico mallorquín con tatuajes, pendientes y que vestía pañuelos palestinos y camisetas con mensajes contra la policía, no era un independentista más, sino, atención... ¿Un policía nacional? Sí, un policía nacional. 3 años después de vivir imágenes como estas en Barcelona, este agente se infiltró supuestamente en una operación de espionaje contra el independentismo. Apareció por primera vez en el gimnasio ocupado La Cinética. Hola, he encontrado la dirección por internet mientras buscaba un sitio económico para entrenar. Este fue el inicio de una rápida infiltración en los movimientos sociales de Cataluña. Durante este tiempo participó en las manifestaciones contra la entrada en prisión de Pablo Hasél o en concentraciones antidesahucios. Sus artes seductoras le valieron para introducirse en círculos ocupas y radicales separatistas. Conocí a Dani una noche de junio en 2020 en el barrio de Sant Andreu. Era una persona muy bromista, risueña y cercana con quien era fácil conectar, y a las chicas se nos acercaba con un flirteo gracioso. Dormí con él varias veces, en 3 ocasiones mantuvimos relaciones sexuales. Para llevar a cabo la operación, Dani mantuvo relaciones sexuales con hasta 8 mujeres que le sirvieron para infiltrarse en los colectivos del barrio. Llevó a cabo proyecciones de cine, elaboró una guía para prevenir violencias patriarcales y se metió en la coordinadora antirrepresiva de Sant Andreu, algo que, según afirma otra de sus amantes, le sirvió para esto. Que tampoco me parece una barbaridad ni que sea un dandy con lo que han puesto, la verdad, pero bueno, a mí me parece ridículo porque en esos grupos entra cualquiera. O sea, tú vas allí con pintas así y te abren la puerta y, pues como ponían los mensajes, te drogas, sales de fiesta, vas a una manifestación y te abren las puertas, porque esos grupos son como muy abiertos y muy asamblearios y todos contra el mal y claro, ahí es muy fácil. Por ejemplo, en algo como lo nuestro pues sería imposible, porque si no sabemos quién eres, no estás. Entonces, esos ambientes pues son así. Que se les ha infiltrado a alguien y le han terminado pillando por un bizum encima, que es ridículo, o sea, es que no estaba ni bien montado, porque si te pillan, que sea por algo serio, no porque haces un bizum. Es verdaderamente ridículo. Yo me he leído todo el reportaje este que han hecho dando los datos y era verdaderamente patético. Entonces, bueno, yo la verdad es que todo esta montaña que han hecho, yo directamente me lo hubiera callado. Es decir, yo no hubiera dicho nada de lo del sexo afectivo, no hubiera contado lo que ha hecho o lo que no, hubiera dicho que es un policía. Jaume Sens, como representante del grupo de Podemos, incluso ha enviado en el Congreso de los Diputados una carta para aclarar que el Ministerio del Interior explique esto y además pone utilizando técnicas sexoafectivas. Es que es ridículo, de verdad. Es ridículo. Es Julio Iglesias policial. El timador del Tinder. Claro, pero me parece patético. Yo me lo hubiera callado, la verdad. Sí. A ver, vamos. Es que no, es que estoy completamente de acuerdo contigo.
pero quiero decirlo, mira, los grupos de tribus urbanas de las brigadas de información, que las tiene tanto Policía como Guardia Civil, llevan haciendo esto años, años. Es decir, yo que he hecho sucesos muchos años, tengo muchos amigos en la brigada de información, sí, yo tengo un amigo de la Policía Nacional que hace precisamente lo que hace infiltrarse en grupos de extrema izquierda, que tú le ves y parece el mayor perro flauta de la vida del tío, es un madero como la copa de un pino. Ahora, lo del Bizum, hijo... Bueno, tenemos que ir y a... además es el Bizum porque tenían otro infiltrado que le pillaron y aún así le tienen con los mismos apellidos. O sea, es chapuza policial también, lo que pasa es que ellos son mucho peores aún. Tenemos que ir a más asuntos y hablar de la polémica de la ley del solo sí es sí. El PSOE se abre ahora a reformarla, pero sabiendo las consecuencias tan nocivas que iba a tener, votó en contra, o sea, votó a favor. ¿Por qué? Lo vemos. Podría ser, algunos hablan ya de una estrategia para hundir a Podemos. Laura Luengo nos lo cuenta. Del 22 de enero vemos que pierden 7 escaños. Y ojo, porque esta estrategia ya... ¿Conocía el Partido Socialista las consecuencias que traería la ley del solo sí es sí? Que saquen el corte. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa, porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera eso. Pero, ministra Calvo, si conocía los efectos, ¿por qué apoyaron la norma? Se respeta a una ministra cuando una ministra dice: esta es mi ley, en estas condiciones la quiero sacar. Aunque lo cierto es que las filas socialistas no han dejado de contradecirse con la ley. Pedro Sánchez asegura en su día que se trataba de una ley de vanguardia, que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora, desde su partido, se lava las manos. ¿Qué hace ahora el presidente del gobierno? Lo que le toca hacer. Y te repito, está rectificando el gobierno entero. Y está bien que lo haga. Y señalan únicamente a Irene Montero. La ministra se hacía cargo de su proyecto porque creía en su proyecto como sigue creyendo. Estas cosas no se le trasladan al presidente continuamente. El presidente sabe que están trabajando los ministerios. Y ayer la ministra Pilar Alegría anunciaba lo que muchos llevaban avisando. Plantear esta reforma, que yo creo que desde luego es lo más importante. Corregir aquellos efectos indeseados que ha provocado. Desde la oposición tienen clara la estrategia del Ejecutivo. Esto es porque Tezanos les ha avisado de cómo se están hundiendo las encuestas. Responden a intereses de partido. Algo que ya anunciábamos en 7NN. Ha sido una jugada maestra del Partido Socialista. Quien empieza a filtrar que los violadores van a salir a la calle fueron la cadena SER y El País. Y todos nos centramos y se centra el foco en Irene Montero. Va a pasar algo. Aquí lo que pasa es que el PSOE ahora se va a querer apuntar ese tanto en el futuro y una solución que vendrá por parte del Partido Socialista para que ahora todo el granero de votos del Podemos vaya al Partido Socialista. Y parece que su estrategia les ha funcionado. Si comparamos los resultados de Unidas Podemos cuando llegaron al gobierno de coalición con 35 escaños, con los que le dan las últimas encuestas del 22 de enero, vemos que pierden 7 escaños. Y ojo, porque esta estrategia ya la utilizaron los socialistas, apoyando por ejemplo la votación del ministro Alberto Garzón para reducir el consumo de carne, para luego desautorizarle. A mí, donde me pongan un chuletón. ¿Podría ocurrir lo mismo con la ley trans? Bueno, desde luego es cuanto menos llamativo, ¿no? Si sabían ya las consecuencias que iba a tener esta ley, que hagan ahora mismo ese cambio. Javier Venegas. Es que estoy alucinando con la cuestión del sí es sí. Es decir, yo siento una profunda vergüenza en este caso del Ministerio de Igualdad, pero sobre todo esa argumentación que hacía Carmen Calvo, que el presidente no puede estar al cabo de la calle de todo. Es decir, no, perdona, esta es una de las leyes supuestamente estrella de esta legislatura, junto con la ley trans y junto con una serie de cuestiones puramente propagandísticas. Resulta que tiene unos defectos de forma tremendos que suponen un daño y un perjuicio a las víctimas extraordinario, y el presidente del gobierno no lo sabía. Pues entonces el que tiene que dimitir es el presidente del gobierno por incompetente. Y después tiene que dimitir la ministra por incompetente. Y todas las chulipandi que tiene en el ministerio tiene que ir detrás. Es decir, a mí eso de que un presidente del gobierno no estaba al corriente porque no puede estar en todo lo que ocurre en los ministerios, perdona, estamos viendo evidentemente que no solo que no pueda estar en todo, es que es incompetente el propio presidente del gobierno. Y lo hemos visto ahora mismo con lo de Puigdemont también. Es decir, cuando han hecho esta jugada que comentaba mi compañera y les ha salido todo rana, les sale todo mal. Es decir, tenemos un ególatra
y un incompetente de presidente del gobierno. No hay que pedir la cabeza de Irene, por supuesto que sí, pero del presidente. ¿Crees que sí podría Claro que ser sí. una especie de Presidente estrategia no del es- Partido Socialista para hundir a Podemos? Hombre, yo creo que van a salir reforzados, pero yo no creo que sea una estrategia porque la gente va a ver que es culpa suya también. Yo creo que han tardado en rectificar porque Irene Montero y Podemos han hecho de esto el buque insignia de su política, y rectificar para ellos significaba prácticamente pues admitir que se han equivocado y admitir que han hecho cosas muy mal. Entonces ella, como se ha erigido en la portavoz y defensora mayor de las mujeres y del feminismo, pues no puede dar marcha atrás, porque si da marcha atrás, de hecho por eso ha empujado a Echenique y a otra gente a decir, no sé, Echenique ha dicho verdaderas locuras, pero eso es un equipo de comunicación. Yo no me creo, antes lo hablábamos, no me creo que Echenique sea tonto, sino yo creo que es que la política que están llevando de comunicación es, si cedemos esto, se cae todo nuestro discurso. Entonces tenemos que mantenernos. Y es que rectificar es de sabios. O sea, si ha habido errores, si rectificaran, o sea, si hubieran rectificado en su momento, yo creo que la opinión pública no les hubiera machacado tanto como lo van a hacer ahora con esto. Yo creo que ante unas futuras elecciones el gobierno lo que se quiere es desmarcar de una de las políticas que sabe que sí que le puede conllevar una sangría de votos, ¿no? Irene Montero y Pedro Sánchez sabían cuáles eran las consecuencias de la ley del solo sí es sí, porque le advirtieron los órganos consultivos, el Consejo General del Estado y el Consejo General, del Poder Judicial, ya le advirtió de cuáles eran las consecuencias. Los jueces le dijeron que las deficiencias de esta ley iban a ser esta. Aún así, en lugar de corregirla, lo que hizo el legislador fue no corregir ni una coma de su ley y aprobarla. ¿Qué han hecho los jueces? Los jueces lo único que pueden hacer es acatar la ley. Por mucho que ahora se modifique, los beneficiados ya se van a beneficiar. Y ya no solamente esto, sino todos aquellos que ya han comenzado su procedimiento, la instrucción de su procedimiento, también se van a beneficiar de la ley de Irene Montero, porque siempre se aplica la ley más favorable al reo. Por lo tanto, ahora tenemos a más de 300 beneficiados, pero aunque se modifique la ley, este número se va a duplicar. Solo quería añadir una cosa. yo voy más... Solo quería añadir una cosa, es decir, es muy breve. Es decir, a mí lo que yo hago una lectura más allá. A mí lo que me preocupa muchísimo es simplemente la convicción que tenía Irene Montero y su equipo de decir que no era solo una propaganda o escurrir el bulto, es que de verdad ellos pensaban, fíjate en qué mano estamos, que los jueces se les puede orientar sobre cómo tienen que emitir las sentencias. Es que ellos creen de verdad que igual es porque miran Venezuela o miran a Cuba o miran a algún lado, pero ellos piensan que pero de verdad, Loreto... No, es que eso se hace, pero se hace bien, con una cosa que se llama disposición transitoria de la ley. Sí, o sea, quiero decir, no poniendo algo en el preámbulo. pero quiere decir así a bote pronto, ¿no? Es decir, te pongo Pero le advirtieron y le dijeron, haz esto y no lo hizo. Claro, y tienes que hacer esto. Loreto, pues dice, pero fíjate, para una vez que esperas ahí pacientemente... Espera, de verdad es que me callo y no me dejáis hablar, Loreto. manda a narices. Más allá de lo que ha dicho Teresa, es que yo voy más allá de lo que has dicho tú. Mira, imaginemos que esto va muy rápido y mañana tenemos aprobada la nueva ley que acaba con esto. No son los que están en instrucción, es que mañana yo voy a denunciar que hace un mes me violaron. Y también y por le la afecta, irretroactividad. efectivamente. O sea, las leyes son irretroactivas exceptuando aquellas que benefician al reo. Por lo tanto, todas y cada una de las agresiones sexuales cometidas antes de que se haga la reforma de la ley se van a poder acoger a la ley del solo sí es sí. En cuanto al tema del presidente del gobierno, sí que te doy la razón en una cosa que yo siempre lo he dicho. O sea, la culpa invigilando yo me río. O sea, la tienes que tener. O sea, yo es como cuando Mariano Rajoy decía que no sabía lo que pasaba en su partido. Mira, macho. O sea, pues eres el presidente del partido, tío. Háztelo mirar. O sea, pues aquí es lo mismo. O sea, te hablo de la Gürtel. O sea, pues esto es lo mismo. O sea, tú eres el presidente del gobierno y con las leyes estrellas, sobre todo, o sea, yo puedo entender que no sepas si vamos a cambiar la carretera, la N213. Sí, pero una ley estrella. Pero aquí, fíjate, que voy a romper una lanza y mira que yo a favor del Sánchez. Con esto, poco. ¿Y sabes cuál es? Que creo que como el informe del Consejo General del Poder Judicial hablaba de las horquillas superiores, no de las inferiores, pero porque se daba por hecho, o sea, quiero decir que se lo estás dando a legisladores, leche, o sea, que han aprobado una posición de abogado del Estado, que lo tendrían que saber. Yo creo que le vendieron lo de la horquilla superior, que la horquilla superior tenía una razón de ser, porque tú no puedes penar por encima del homicidio la agresión al juntar los dos delitos. Sí, claro. Y le debieron de vender la moto. Y la compró.
Y de aquellos polvos, esto Pero es yo te digo, Pero eso sería de dimisión inmediata de cargarse a la ministra mañana. Te digo solo un dato, Loreto. Más de 1000 asesores tiene este presidente. Sí, que sí. Más de 1000. Más de la historia. Quien se ha pronunciado hoy sobre esta ley ha sido Zapatero en La Base, el podcast de Pablo Iglesias. Lo veremos enseguida, pero antes... Bueno, ahí estamos escuchando. Es un Poltergeist que ha entrado directamente, pero no le vamos a escuchar todavía. Enseguida le veremos, pero antes vamos a hacer un repaso por las contradicciones tanto de Partido Socialista como de Podemos respecto a la ley solo sí es sí desde que entrara en vigor. Llevamos semanas y semanas reunidas con juristas de ambas partes del Gobierno buscando solución a la ley. Ni un grupo parlamentario, ni un solo informe de los órganos consultivos, ni un solo ministerio, ni un solo medio de comunicación adivinó que esta era una posibilidad. La secretaria de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, miente. Sí estaban advertidos de las consecuencias que traería aprobar la ley de solo sí es sí. El Consejo General del Poder Judicial alertó en este informe que su aprobación provocaría la revisión a la baja de las condenas. Y no solo eso, un total de 22 informes advertían de los defectos de la ley. Irene Montero lo sabía, pero una vez más decidió recurrir a su más preciado comodín, el machismo. Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. El mismo mantra que utilizó cuando se rebajaron las condenas de los abusadores sexuales. Jueces machistas. Ese machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley. Pero Montero no ha sido la única que se ha excusado dentro de su partido. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, también lo ha hecho. Porque donde dije digo... Considero una barbaridad reformar una ley a las pocas semanas de haber entrado en vigor. Digo, Diego. Sí, siempre hemos estado receptivas a cualquier retoque técnico que nadie ha puesto encima de la mesa. Y mientras siguen las rebajas de condenas y las excarcelaciones a violadores, Podemos no busca soluciones, sino culpables. Ellos, no, la derecha mediática. Porque lo que ha ocurrido es que hay una ofensiva contra el Gobierno y contra el Ministerio de Igualdad. Esta ofensiva de la derecha política, judicial y mediática para destruir el solo sí es sí, uno de los mayores logros del feminismo en 20 años, aclara muchas cosas de repente. Pero lo cierto es que la advertencia de los defectos de la ley también se dio en los medios de comunicación. Y aunque Ángela Rodríguez Pam lo niegue, en 7NN te informamos de las consecuencias. Cuando una ley, como bien explicabais, ¿no?, beneficia en este caso al condenado o al reo, tiene carácter retroactivo y por lo tanto ellos, los condenados, pueden acogerse a esta ley. Bueno, pues ahora ya sí que sí, vamos a ver cuáles han sido las palabras tanto de Zapatero como de Victoria Rosell en el podcast de Pablo Iglesias, La Base. Yo diría a la ministra de Igualdad que tenga mucha tranquilidad, de la defensa de la libertad sexual para las mujeres. Esta ley quedará por eso. Dentro del parentesco hemos puesto determinados parientes y prevalerse de la situación de convivencia. La sumisión química como agravante. La verdad es que desde el punto de vista jurídico se ha perfeccionado bastante. Bueno. Segundo, Loreto, que tenéis tanta ganas de comentar y lo vamos a hacer, pero dejad que termine las declaraciones y barra libre. Le dice Zapatero, Roberto, a la ministra Irene que esté muy tranquila, que va a quedar como que intentaba luchar contra la persecución, contra la violencia sexual. Sí, posiblemente ese era el objetivo inicial, pero que se ha hecho una chapuza jurídica y que no se asume es una evidencia. Yo, de hecho, con respecto a lo que decía ella, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice, menos con lo de que sabían que iba a pasar esto. Nadie en su sano juicio, si sabe que va a pasar esto, con el costo político que va a tener, acepta esto. O sea, yo los jueces le advirtieron. Sí, pero otros asesores que tenían y otros jueces dicen que no hay ningún problema y que todo era fantástico. ¿La realidad les ha golpeado en la cara? Sí, yo no defiendo eso, pero no me creo que Irene Montero pensara que iba a hacer algo que le iban a ahorcar políticamente. No me lo creo porque ya lo que quiere es colocarse y seguir donde está. Y luego, con respecto al uso, o sea, hay un uso político total de esto. Todas estas leyes que están sacando es por política, por una ideología muy concreta, que es lo que quieren desarrollar aquí en España. Roberto, mira, estando de acuerdo en mucho, estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, esta es una ley que tiene cosas maravillosas, ¿vale? Preámbulo, por el consentimiento en el centro de la ley. Lo que ha contado Victoria Rosell es maravilloso, que ahora la sumisión química sea un agravante. Aquí el problema ha sido que al juntar los dos delitos no se han dado cuenta de que las horquillas bajaban y de que eso iba a suponer. Es que es verdad, ahora, arreglas eso y no toques el resto de la ley y seguirá siendo una ley, y entonces será una ley maravillosa. Dice que quieren volver a la del PP. Javier, Teresa, muy breve, por favor.
No sé, yo tengo la sensación de que no hacían falta alforjas para este viaje, por un lado, y lo segundo, ya lo quiero terminar y decir, estoy un poquito harto de que el feminismo o ser mujer feminista equivalga a ser mujer socialista o ser mujer de izquierdas. Creo que se ha patrimonializado lo que es ser mujer. Ya no existe, no eres tú persona, mujer, sino que eres las mujeres, y si eres las mujeres y eres feminista, eres socialista. Entonces yo creo que todo este tipo de cosas... Yo soy feminista y de Un segundo, socialista, por favor, tengo lo que tú. que si no tienes no hay tiempo. Y nada más, decir que me gustaría que eso también estuviera. Yo solamente quiero recordar que en el Gobierno, no solamente en el Ministerio de Igualdad con Vicky Rosell como juez, sino que en el Gobierno contaban con varios jueces y que estos jueces fueron precisamente los que no advirtieron o no hicieron o hicieron caso omiso de las advertencias de los jueces. No sé si eran conscientes o no eran conscientes o si la soberbia, como ha dicho Manuela Carmena, pudo con ello y por eso no quisieron cambiar la ley cuando estaban a tiempo. Pero lo cierto es que los 18 jueces del Consejo General del Poder Judicial le advirtieron de las consecuencias. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Javier Venegas. Muy buenas noches. Roberto Vaquero, Loreto Chando. Buenas noches.